El ritual sonoro. Su soledad comenzaba a molestarla. Llevaba cerca de 5 años viviendo en un pequeño departamento que no compartía con nadie. Tenía pequeñas macetas que albergaban plantas carnívoras, las favoritas de Fabiola. Dichas plantas las tenía esparcidas por todo el lugar, en la cocina, en la sala, en su recámara, en cualquier espacio o esquina donde se acomodara una pequeña maceta. Eran su compañía y sus damas de conversación. Las cuidaba con aquellos hijos que nunca tuvo. Las alimentaba con moscas que atrapaba tanto en su casa como en la calle. Su trabajo era simple: capturar datos en una empresa de transportes, y la mayoría de sus compañeros eran hombres, pero la desventaja que tenía ante esto es que ella era vista como un bicho raro, un animal ponzoñoso el cual nunca debes de acercarte. Probablemente fueran sus gustos musicales. Gustaba de escuchar música experimental y etérea que provocaba miradas inquietas de desaprobación. Su forma de vestir no era del todo agradable para sus compañeros de trabajo. Vivía en una sociedad donde el machismo predomina y la filosofía de la mujer debe ser creada en base a las normas establecidas por el hombre. Ella desaprobaba rotundamente esto, por lo tanto, culpaba la causa de su soledad a consecuencia de esto. Había tenido varios encuentros amorosos cuando se encontraba en su plena juventud, pero ahora los tiempos habían cambiado, pero no así sus gustos y pasión por la música underground. Era rotundamente rechazada por los hombres de aquella empresa que solo buscaban tener sexo con la que mejor enseñara las nalgas. Ella tenía preocupaciones más grandes en la vida que dejar de ponerse bragas para gustarle a alguien, pero en esos momentos su soledad comenzaba a incomodarla. Aquella tarde había llegado del trabajo cansada y molesta. Estaba dispuesta a darle un giro a su vida. Jamás acostumbraba a leer el periódico, pero esa ocasión se convirtió en un intento desesperado por tener sexo con alguien. Le aborrecía el hecho de poder acostarse con cualquiera de su trabajo. Si tenía que saciar sus más escondidas perversiones, tenía que hacerlo con alguien que la hiciera volar. No tenía idea del por qué le había llegado aquel impulso a su cabeza. No se consideraba una persona impulsiva, y mucho menos que actuara con una desesperación exótica. Tal vez ya estaba cansada de ver y hablar con plantas que comen moscas y otros bichos. Tal vez no era una noche de sexo lo que buscaba, sino una simple compañía que erradicara su soledad. Alguien con quien dialogar y pasar momentos agradables. Sí, seguramente se trataba de eso. No seas tan impulsiva, se dijo mientras abría el periódico. Días atrás, había visto un anuncio extraño, un clasificado para ser exactos, donde una compañía de sexo rentaba a sus mejores hombres. Se había reído entre dientes al leerlo, pero pues en aquel momento le parecía una idea absurda necesitar de aquellos servicios. Lo había visto en alguna parte, tal vez en las últimas páginas. Después de varios minutos finalmente lo había encontrado. La primera vez que lo encontró le parecía extraña, pero ahora se trataba de la luz al final del camino. El clasificado decía lo siguiente: ¿deseas pasar una noche única en tu vida? Este anuncio es para ti. Contáctanos a través de este correo 371546666@sex.com y tendrás la mejor noche de tu vida. El clasificado no tenía imagen alguna o logo que se pudiera identificar a dicha empresa de sexo. Solo tenía un fondo negro detrás de aquellas letras blancas y extrañas. Al final del clasificado había una serie de caracteres al parecer prehispánicos. Fabiola había leído suficientes historias de terror, fantasía y ciencia ficción para determinar que aquel anuncio era más extraño de lo que parecía. Solo son cuentos, tonta, se dijo quitándose toda superstición de su cabeza. Se dirigió a su laptop y comenzó a redactar el correo. Lo envió y soltó un fuerte suspiro. No tenía idea de en cuánto tiempo le respondería en el correo, pero lo que sí sabía es que ella sentía que esta era una oportunidad única en la vida, de aquellas situaciones a las que no sabes a qué te enfrentas, pero hay un impulso dentro de tu cerebro que te obliga a seguir adelante sin saber qué clase de consecuencias traerá. De pronto el pitido de un mensaje se escuchó en las bocinas de la laptop. Había llegado un nuevo correo. La respuesta finalmente había llegado. Fabiola abrió rápidamente el correo y comenzó a leer lo siguiente: felicidades, has tomado la decisión correcta. En breve te enviaremos un paquete. Gracias por contratar nuestros servicios. ¿Un paquete? ¿Qué paquete?, se preguntó en voz alta. Lo más extraño del asunto no era eso, sino cómo sabían su dirección si jamás la proporcionó en el correo.
No importaba, estaba satisfecha con lo que había hecho. Se aseó y se arregló. Recordaba cómo la educación de sus padres la había convertido en lo que era hace unos momentos. Una joven puritana, de buenas costumbres, a la cual las palabras sexo, desnudos, relaciones, citas y todos los sinónimos posibles le eran desconocidos y prohibidos. Jamás se le dio una oportunidad por conocerse, ni conocer a nadie que pudiera cambiarle aquellos extremosos hábitos. Pero ya vivía sola, y aquel era el momento indicado para encontrarle un significado real a aquellas palabras. No tenía nada sensual que ponerse, pero determinó que a fin de cuentas eso no importaría, pues ella había contratado un servicio para satisfacer aquellas perversidades resguardadas por mucho tiempo. Casi media hora después llegaron a la puerta. Fabiola corrió a atenderla, pero al abrirla solo se encontró con la pared del pasillo, pero a sus pies se hallaba una caja de cartón de 15 centímetros de ancho y alto. Era un cuadrado perfecto. La mujer se extrañó al verla y supuso que era el paquete que tanto estaba esperando. Lo levantó y lo llevó directamente a su mesa. Lo primero que se le hizo extraño fue que el dichoso paquete no tenía remitente ni sello postal alguno. Lo segundo fue que no había efectuado ningún tipo de pago por tan singular paquete. Pero lo más extraño del asunto es que dicha empresa no tenía idea de dónde vivía y aún así atinaron su dirección y el número del departamento donde vivía. Aún con estos datos en su cabeza, no le importó en lo más mínimo abrir el paquete. Sus deseos carnales eran más fuertes en ese momento que cualquier cosa extraña y anormal que pudiera parecerle. Comenzó a abrir el paquete y lo que se encontró no era lo que esperaba. Se trataba de un disco de vinil metido dentro de una funda transparente de plástico. Fabiola lo extrajo de la caja y lo observó con extrañeza. Hizo a un lado el disco al ver dentro de la caja una pequeña nota amarillenta, como desgastada por el paso del tiempo. La nota decía lo siguiente: ya eres parte del clan, no hay vuelta atrás. La música es parte de la magia y la magia de esta música es la que te hará gritar como una gata en celo. Leyó la nota un par de veces más y se percató de que en cada lectura su excitación iba en aumento. Se desilusionó un poco al percatarse de que la experiencia que estaba por realizar era más bien parecida al New Age y esas cosas espirituales. Ella tenía pensado tener sexo con alguien y que ese alguien le cumpliera sus más perversas fantasías. Finalmente dejó la nota a un lado y desenfundó el disco. Era completamente negro sin ningún tipo de inscripción en el centro. Lo llevó a su tornamesa, perfectamente colocada entre su colección de discos experimentales, encendió esta y puso el disco a tocar. La música comenzó a invadir sus oídos. Era experimental, pero a la vez rozaba con una especie de cantos gregorianos inmersos en alguna caverna. Se oían violines chirriantes pero confortables para el oído, tambores de una índole extraña, como si se tratara de una marcha fúnebre y una especie de instrumento prehispánico que le daba a la atmósfera el toque iniciático que necesitaba para entrar a otra dimensión. Para Fabiola era una exquisitez musical, pero aún no se sentía excitada como lo decía la nota. De pronto, entre el complejo musical, una extraña voz comenzó a emerger. Era una voz cavernosa, ancestral, ausente de este planeta. Comenzó a recitar una especie de oración en un idioma completamente desconocido. En ese momento Fabiola pensó en los jeroglíficos que había leído en el anuncio del periódico. La mujer comenzó a entrar en una especie de trance. Su cabeza comenzó a dar vueltas y sus ojos iban y venían. Su boca comenzó a excretar saliva. Su vagina comenzó a humedecerse intensamente. Sus extremidades se relajaron por completo mientras que su piel se hinchaba en un rictus de excitación intenso. Repentinamente, al abrir los ojos, se percató de que sus extremidades se encontraban amarradas. Sus brazos estirados hacia el cielo, sus piernas abiertas y su cuerpo suspendido gracias a estos amarres que se encontraban enlazados en una especie de rueda de piedra con caracteres prehispánicos. No podía ver lo que había a su alrededor, pues solo había una luz que la aluzaba desde la parte superior de aquel lugar. A pesar de esto, su excitación no disminuía. Su adrenalina cada vez subía más. Deseaba que alguien la penetrara desesperadamente. La música del disco aún se seguía oyendo que en ese lugar, solo que ahora se escuchaba distante y llena de ecos. De pronto delante de ella una figura alta y morena apareció. Era un hombre musculoso con rasgos aztecas. Portaba un enorme penacho del cual sus enormes plumas se encontraban sostenidas y unidas por la figura de piedra de una serpiente.
Portaba una piel de jaguar que le cubría la mayor parte de su tronco y una especie de taparrabo color marrón que solo le cubrían sus genitales. Fabiola se miró el cuerpo y se percató de que se encontraba completamente desnuda y su adrenalina aumentó de tono. El azteca, con una expresión dura en su rostro, comenzó a quitarse sus ropajes hasta quedar completamente desnudo. Poseía una larga cabellera negra que le cubría toda la espalda. Aquel hombre comenzó a avanzar lentamente hacia Fabiola, mientras que la mujer cada vez más se excitaba. Al llegar el azteca a su posición, hizo un giro con la mano y la rueda de piedra se acostó. El azteca subió a la rueda y pegó su cuerpo con el de Fabiola. Comenzó a olerla como si se tratara de un león a punto de devorar a su presa. Comenzó a lamerla, a probarla, le chupó los pezones y siguió así por todo el cuerpo hasta introducir su larga lengua en su sexo, incrementando el deseo de la mujer. El azteca finalmente había determinado que se encontraba lista. La penetró y comenzó a embestirla. Primero fue lento, pero después la excitación de ambos fue más allá. Fabiola deseaba arañarlo, deseaba probarlo como él lo hizo, pero sus amarres eran lo suficientemente fuertes y resistentes. Se olvidó de estos pensamientos y decidió dejarse llevar por el momento. Repentinamente un extraño olor se manifestó a su izquierda. La mujer volteó y se encontró con otro hombre, solo que éste portaba una máscara demoníaca. El hombre se la quitó, pero al hacerlo, dejó ver la peor abominación que Fabiola había visto en su vida. Se trataba de un rostro grisáceo y verdoso, con grandes ojos y boca pequeña. Su cabeza se extendía por completo hasta llegar a la nuca y poco a poco su cuerpo se deformaba en un ser grotesco y escamoso. Su desnudez era repugnante, monstruosa y realmente perversa. A su derecha apareció un mismo ser con las mismas características, y de pronto la mujer se percató de que no eran dos, sino que por lo menos había 10 más de estos seres. El terror la invadió fulminantemente, y aquella penetración de exquisito placer se convertía en algo doloroso, pero todo llegó a su fin cuando el azteca que la embestía se le levantaba el rostro y le mostraba las facciones escamosas y monstruosas de los demás. Esta era diferente en cuanto a su boca, pues esta era enorme y tenía unos dientes grandes y gruesos parecidos a los de un hipopótamo. «Eres nuestra», dijo el ser con una voz monstruosa e infernal. Los gritos de la mujer se escucharon en aquella dimensión desconocida mientras los seres la violaban intensamente en aquella rueda de piedra ancestral.